Este es el video que más me ha costado hacer en mi corta carrera como creadora de contenido. ¿Saben por qué? Porque hay una línea muy delgada entre querer mostrarle la Navidad perfecta aquí en Canadá y la realidad de lo que significa estar aquí sola con una cámara y un plan que se desmorona de un segundo a otro. Pero ¿saben qué es lo más frustrante? Prepararte todo el día, tomar el metro, cruzar medio Vancouver, aguantar el frío para llegar y darte cuenta que el cable del micrófono nunca estuvo conectado. Y para rematar el chiste, llegar cuando el evento ya había empezado y quedar atrapada atrás de una muralla de gente. Y así empezamos la Navidad de este año. Tarde, como a 100 metros del objetivo y con un video totalmente mudo. Y dije, por la concha. Para que se hagan una idea, la ceremonia anual del encendido del árbol de Navidad en el centro de Vancouver marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en la ciudad. Se hace en pleno downtown. El evento es gratuito y familiar. El ambiente estaba muy alegre, con mucha gente y presentaciones navideñas en un escenario que captaba la atención de todo el público. Hubieron bailes, banda navideña, el encendido oficial del árbol que mide 23 metros con cuenta regresiva incluida. Además, la llegada del viejito pascuero o Papá Noel para los que no son chilenos. Es un show que se transmite en vivo, por lo que había prensa presente en el lugar. Y aunque no tengo las mejores tomas, porque como les dije estaba lejos del escenario, igual quiero mostrarles cómo se vive, porque esto también es parte de estar en otro país. El gran dolor de mi corazón fue que no alcancé chocolate caliente gratis, porque llegué más tarde, así que me tuve que quedar con las ganas. Al finalizar el evento, la energía se vuelve más visible porque hay artistas que realizan un espectáculo entre el público y están disponibles para sacarse fotos con la comunidad. Bueno, y no solo ellos, sino que los integrantes de la banda y bailarines que presentaron también. Así llegó el final del show, con un video sin audio, con hambre de chocolate caliente y a metros de distancia de la acción. En cualquier otro momento me habría ido a la casa frustrada, pero pensé, estoy en Vancouver, ¿cuándo voy a estar aquí de nuevo? No me iba a ir a la casa a amurrarme. Así que apagué la frustración, ajusté mi micrófono, esta vez sí, bien conectado, y me dije, ¡Sashay! No, mentira, pero como buena chilena le puse humor al momento y dije, ya estamos aquí, hay que aprovechar, así que convertí el fail en un paseo navideño nocturno por Vancouver. Bueno, para hacer este video un poco más interesante y aprovechando que estoy aquí en el centro de Vancouver un día viernes a las 7:30 de la tarde, acompáñame a dar una vuelta y a ver qué tal las calles de acá de Vancouver. Lo que sí, quiero un café, así que podría buscar un Tim Hortons para abrigarme un poco, aunque gente hoy día ando muy abrigada, o sea, hoy día me pasé. Creo que vieron mi outfit y en verdad estoy muy abrigada, pero un cafecito nunca está de más. No sé si buscar como por el mapa o caminar hasta ver dónde me lleva la vida. Es bastante iluminado Vancouver por las noches, mucha luz. Ay, como estamos empezando la época navideña, claro, pues están las calles más adornadas, los edificios, las casas. Hay un carrito de chocolate ahí. ¡Ay, qué lindo esto! No sé qué será. Miren atrás mío. Creo que es algo bonito nomás para sacarse fotos, pero la verdad que está muy bonito. Gente, miren, estaba esperando acá la foto y miren, hay un montón de ratones. Son como ratitas. Son ratitas. Ah, pasamos por el túnel. Miren, es muy lindo. Acabo de terminar de sacar la foto. Me podría comprar un chocolate caliente ahí. En ese momento me olvidé completamente de los ratones. Para ver qué tal. Hay un Starbucks allá, pero ¿para qué? Pues Prefiero justo al lado de la colonia de ratones. pero bueno, acá el Starbucks no es tan popular como el Tim Hortons. El Tim Hortons acá lo lleva en todos lados. Pero voy a comprarme un chocolatito. Oh, se ven deliciosos. Mira, no, hay una aceite de oliva latte. ¿Cómo dices que dije? Aceite de oliva latte. Pistacho. Se me tinca. Pistacho butter latte. Pistacho butter? Pistachio butter? Yes. Please. I'm sorry. Would you like your regular receipt? Regular? Ay, no, thank you. Me cuesta entender. Aún. Ahora esperar el chocolate. Esto va a ser como un vlog más relajado, porque es lo que me salió en el día. Tenía otra cosa en mi mente, pero la verdad es que hay que adaptarse a las adversidades de la vida. Miren, ahí arriba hay un reloj súper bonito, iluminado. Ahí sale la hora, son las 5 para las 8. Ahí está el edificio Microsoft. Ya, igual hubiera probado el olive oil, el aceite de oliva latte. Solo para cachar, igual me llamó la atención. Pero igual que raro, porque el aceite de oliva en ensalada. Para el pollo a la plancha. Creo que necesito comprarme guantes. Ando así y en verdad está leíto.
Ya, el chocolate me costó 8 dólares canadienses más impuestos. Bueno, que aquí me salió al tiro el cobro en mi tarjeta, que son aproximadamente 6 dólares estadounidenses. Y eso en el dólar hoy día en Chile está como 930, parece que está 940. Así que, matemáticas rápidas, 6 por 9, como 5 lucas el chocolate. Ya, aquí me encuentro esperando el chocolate. Hace frío, cabros, hace frío. Creo que definitivamente tengo que comprarme guantes porque está demasiado helado para mí. Pero saben que ando abrigada, si el tema son las manos nomás. Ya, gente, estoy lista con mi chocolate. Mi chocolate, vamos a probarlo. Está rico. Y sabe a pistacho. Creo que le echaría un poco más de endulzante. Sí, le echaría definitivamente más endulzante. Voy a preguntar. Creo que tenía que revolverlo. Miren, se ve ahí como la crema de pistacho. La crema de pistacho, bien dulce. Ahí está todo el azúcar. Me faltaba revolverlo. Estoy que anda lleno de chocolate. Está bueno. Empezamos a caminar. Y así fue como comencé a caminar de nuevo sin rumbo. Pero no pasó mucho tiempo hasta que llegué a la esquina y de repente levanté la vista y me encontré con esto. Me recordó específicamente a Valparaíso. Acá en Vancouver también hay, no sé cómo se llamarán, en Valparaíso son los trolebuses. Así que para mí son los trolebuses. Qué loco venir tan lejos a recordar tus tierras. I found the star. It was a rocket to the heart. It didn't take long. En este momento, con la música, empecé a conectar con mi propósito, a cuestionar mis decisiones, a sentir... No sé dónde me lleva la vida. Spoiler, me llevaba directo a cometer el segundo error de la noche. Y aquí hay varios locales de comida. Está el Burger King, Jollibee. No, hay un té de pumpkin, hay té de como de calabaza. Me acabo de terminar el café con pistacho, pero el de calabaza me tinca mucho, así que lo voy a probar. A ver. Ahora que tengo un micrófono, puedo hacer estas tomas de lejos. Ya compré, ahora me toca esperar. Ya está listo. Thank you. Aquí está. Miren. Y viene selladito, lo sellan en una máquina. Vamos a probarlo. Vamos a parar un poco más allá para probarlo. Va. ¿Se acuerdan cuando les dije antes que iba a cometer el segundo error de la noche? Bueno, este es. Lo que sí es, no es caliente, pero tampoco está helado. Mentira, gente, aquí estaba en negación. Pero no es una bebida caliente. Pero a probarlo, así que... Para que se hagan una idea, la temperatura marcaba de 4 a 5 grados Celsius. Era una derrota que no podía admitir. La termino admitiendo más tarde. Oye, creo que esto se me está enfriando la mano con el... En todo caso, el frío que siento es irrelevante. Es de principiante. Ahora van a entender por qué. La gente acá sale de fiesta como si estuviéramos en verano. Hay chicas igual como con falda y todo. Hay 4 grados. Bueno, pura juventud. Hay pura juventud atrás mío. 4 grados. Cuando uno es joven le da todo nomás. ¿Qué? Bueno, no a todo. Pero va a todas, po. O a casi todas, ya. Dejémoslo a casi todas. Oye, porque me da mucho frío ver a las chicas. Aunque yo creo que todos en un momento de la vida hemos sido así. Y todavía no me tomo esto. Todavía no lo pruebo. Y más lo que huegué por... Perdón. Más lo que molesté por comprármelo. Voy a parar en un lado donde haya luz porque pararía acá, pero voy a parar en la esquina toda mía. Y vamos a proceder a probar esta delicia. Espero que sea una delicia. Estoy inventando. Aquí está. Esto se hará así. O tendré que abrirlo. ¿Se pinchará o tendré que...? Porque miren, la bombilla viene en punta. No. Ah, sí. Ahí está. Ahí lo puedo pinchar. Está muy rico.
Tiene sabor como a canela. A canela y a calabaza. Ahí se ven los pedazos de canela, pues miren. Ahí, esas cositas negras. Ay, este costaba $6 canadienses. $6 canadienses que vendrían siendo... Para abrigar esta noche fría, nada. Me desubiqué con mi bebestible. Continuamos recorriendo mientras sigo grabando. Mis deditos están congelados. Están azulosos de frío, como diría Gabriela Mistral si estuviera vivo. Y me encontré con esto que tenía que grabárselo. Bueno, me topé con el famoso péndulo de Alan Story, dentro del edificio del Royal Bank. Es una estructura gigante de acero, pero lo que te hipnotiza es el movimiento. Se balancea con una delicadeza increíble, es como si no pesara nada, con una elegancia, no sé, súper fina. Mide 27 metros y pesa 1600 kilos. El diseñador es de British Columbia. Dice que funciona como un reloj gigante. Obviamente está cerrado, si no preguntaría para entrar, aunque es un banco, así que no creo que me dejen entrar grabando. Me terminé mi bebida desubicada. Tienen como exposición de arte en el banco. Esa iguana está súper cool. Llegué a la calle de los postes del alumbrado bonito, tubular. Ya estoy por llegar al metro, de hecho estoy a media cuadra. Gente, vine en sentido contrario. Me perdí, para el otro lado, me tengo que dar la vuelta. Llegué hasta acá, me devuelvo. Caminé súper mal, no estoy nada a media cuadra, po. Estoy como a 2, para el otro lado, po. Ay, señor, aprovechemos que el semáforo está en verde acá, está en blanco. Los semáforos son en blanco, las luces para los peatones, las otras son en verde. Ay, tenía que cruzar ahí a la esquina porque... De nuevo, gente, ¿por qué soy tan estúpido? Marciana, no te trates mal. No te trates mal. Estoy haciendo lo mejor que podí. Ya, esperar en ver de nuevo. Estamos llegando al metro. Ya, gente, hemos llegado al final de este video. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Estoy por subirme al metro. Así que este día vamos a ver cómo queda este video. Porque, claro, venía con un plan en mi cabeza y al final terminó otro totalmente distinto. Pues. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, coméntenme qué les pareció, si quedó muy desordenado este video o no. Eso, pues, que estén bien. Nos vemos. Besitos. ¿Me voy? Qué maravilloso que puedo hacer estas tomas. Chao. Tengo que volver a buscar la cámara. Nos vemos, cabros.